Muchas gracias por venir en el día de hoy. Para nosotros es un gusto enorme presentar a quien va a dar la charla, Alfonso Hernández. Alfonso es docente de la Universidad Pedagógica Nacional, es el profesor de Historia Medieval, entre otras asignaturas en la UNIPE. Es doctor en Historia tanto por la Universidad de Buenos Aires como por la Universidad de París, e investigador adjunto del CONICET. Desarrolla su actividad de investigación principal a partir del estudio de textos monásticos de los siglos VIII, IX y X. Lo dejo entonces a Alfonso para continuar su charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, entonces los convocamos. Admito a alguien. Para esta charla que tiene un título un tanto extraño: Funciones y formas del monacato en el occidente latino entre la Alta Edad Media y las Cruzadas. Vos, Diego, se los puede admitir, porque aparece gente. Sí, yo los voy admitiendo. No te preocupes. Vos los vas admitiendo, listo. Primero porque, bueno, funciones y formas, porque el monacato es un fenómeno central en la Edad Media, en la Alta Edad Media, y en la Edad Media occidental. Ha dejado marcas muy profundas en la cultura de Occidente, que se siguen viendo de alguna forma oculta incluso hoy en día. Existe el monacato como tal, ¿sí? Hay monjes, hay monjas. Esta charla va a estar limitada a lo que es mi especialidad, que es Alta Edad Media, con la intención de llegar hasta las Cruzadas, la Reforma Gregoriana. Después ya la vida, ahora lo voy a comentar, la vida en comunidad religiosa va a tener cambios importantes a partir del 13, ¿no? Bien. Bueno, lo que les decía, las funciones y las formas son muy, muy variadas, ¿sí? No es un fenómeno monocorde y similar en todo momento y en todo lugar, sino que se va a organizar la vida en comunidad religiosa de formas muy distintas entre el siglo VIII, IX, X y XI, que es más o menos lo que vamos a ver velozmente. Lo que les voy a dar, por supuesto, es una mirada a vuelo de pájaro de las principales características de la vida monástica, que no se olviden, es un fenómeno muy central en todo sentido, incluido el económico. Así que es algo de lo que muchas veces se olvida mucha gente. Si uno tiene la imagen del monje de coro cantando latín en gregoriano, que es una imagen del romanticismo del XIX, o tiene esa imagen del monje copiando en algún scriptorium libros. Bueno, además, los monasterios son centros fundamentales de producción y reparto y distribución de mercaderías, ¿sí? de manufacturas, de productos. Bueno. O sea, es un fenómeno social central. No vamos a ver el monacato antiguo. Tengan en cuenta que el monacato es un fenómeno que se inicia en el cristianismo tardoantiguo, con la aparición de los primeros anacoretas en Egipto y Palestina a fines del tercero, que van a ir conformando comunidades en el siglo IV. ¿Sí? ¿Cómo esto se produce? Bueno, sabemos pocos, hay algunos textos que lo indican. El monacato es algo que después se va a difundir por toda la cuenca del Mediterráneo. Todavía estamos en tiempo del Imperio Romano, ¿no? Y probablemente para el siglo VI o VII llegue incluso hasta Irlanda, ¿no? Norte de Europa, Irlanda. ¿Qué es un monje? ¿Qué es un monasterio? ¿Qué es una abadía? Pregunta de final de historia medieval, que todos los alumnos quedan boyando y mirándome. Los monjes son, por supuesto, monje viene de mono, solitario, viene de gente, son
personas que por distintas razones, religiosas en principio, ¿sí? Se separan formalmente del mundo, del resto del cuerpo de la sociedad para ir a vivir una vida de soledad, de soledad en comunidad, ¿sí? Separada del mundo, oración, meditación y demás, en búsqueda de la salvación de sus almas. Las razones que pueden llevar a estas personas a realizar esa elección son múltiples. Con el paso del tiempo, el monje no es el producto de una elección, sino que para el periodo que nos interesa a nosotros, el siglo VIII, IX, X, y en cierta medida menos, pero también en los siglos posteriores de la Edad Media, los monjes van a ser niños donados a las abadías. O sea, el monje en realidad entra de novicio o algo parecido a partir de los 5 años de edad, más o menos. ¿Sí? Las familias principalmente de la élite o de campesinos acomodados, depende del caso, hay un montón de variantes posibles, van a entregar a sus niños a la abadía. Y la abadía se reproduce de esa forma. ¿Sí? Entonces, en la base de todo este asunto está el monje y los monjes que se juntan en comunidad. El monasterio es una comunidad de monjes o monjas que en sus orígenes son laicos. Eso hay que tenerlo en cuenta. El monacato es un fenómeno religioso, pero laico. ¿Sí? Son laicos consagrados, de una forma de vida religiosa específica. Vamos a... una aclaración más, estoy hablando siempre del monacato occidental latino, ¿sí? Oriente es otro mundo, existe este fenómeno en Oriente, pero no vamos a tratar acerca de él. Estos monjes y monjas, estos personajes que viven en comunidad relativamente aislados, digo relativamente aislados porque los monasterios, sobre todo los monasterios tardoantiguos, pero también muchos de los de la Alta Edad Media están en realidad muchas veces cerca físicamente, cerca geográficamente, cerca de ciudades, de murallas de ciudades, incluso en algunos casos pegados a murallas de ciudades. Por eso ese aislamiento es relativo en la Alta Edad Media, va a ser más real más adelante, después lo comento. Van a estar bajo la guía de un abad, ¿sí? De dónde sale ese abad también va a ser va a haber un abanico de posibilidades. En teoría el abad es elegido por la comunidad, pero eso no siempre sucede, de hecho no va a suceder durante mucho tiempo. La otra cuestión que define al monacato y que es fundamental es la regla. A diferencia del clero, o sea, de los religiosos que viven en el siglo, ¿sí? O sea, que se dedican a la tarea de evangelización, cura de almas y demás, estos monjes van a vivir bajo una regla, se van a vivir separados, enclaustrados, en teoría siempre, no necesariamente suceda, y bajo una regla. Del tema regla vamos a hablar después. Tengan en cuenta, eso es una regla, es un conjunto de normas básicas acerca de cómo se ordena la vida dentro del monasterio. Perdón. Ahí está. Por otro lado, el monasterio es un edificio monasterio, un edificio físico, una construcción arquitectónica, que suele tener un claustro, no necesariamente, o sea, un espacio cerrado rodeado de paredes, rodeado de construcciones. Esa es nuestra imagen de monasterio, no necesariamente es así, pero suele tener ese formato. Digo, por ejemplo, no va a ser así en el monacato irlandés. Y ese claustro viene de la forma de la casa romana tradicional, ¿no? Iba a haber una iglesia abacial o una iglesia del monasterio, que es donde se lleva a cabo la liturgia. Eso ya nos mete en un problema. Esta gente en principio son laicos, pero
hay una iglesia monástica y hay una liturgia monástica, lo que significa que va a ser necesaria la figura del sacerdote dentro del monasterio. En un principio va a ser un sacerdote o un obispo enviado por, o el mismo obispo, el que oficie la liturgia. Y lo que va a suceder muy rápidamente es que el abad, en principio, va a ser ordenado sacerdote. ¿Sí? Más allá de que también va a haber momentos en los que va a haber abades laicos directamente externos al monasterio, van a ser administradores de eso. La abadía incluye territorios y bienes. Sí, si me dicen cuál es la diferencia entre un monasterio y una abadía, bueno, formalmente la abadía incluye la comunidad, la regla, el abad, el edificio, la iglesia y las tierras que pertenecen a ese monasterio. Si todo ese conjunto de cosas es la abadía. Pero en realidad muchas veces monasterio y abadía se usan uno por otro sin mayor distinción, ¿sí? La abadía, el título de abadía suele concedérsele a monasterios particularmente importantes por razones históricas o arquitectónicas, ¿sí? O por la centralidad dentro de la administración de una red de monasterios, como ya vamos a ver después. Bien. El monasterio, ¿cuál es la función primera del monasterio? Bueno, en su origen es un lugar para el que es un origen al que, perdón, en su origen es un lugar al que unos pocos laicos se retiran para hacer una vida de oración separado del resto de la iglesia, separados del mundo. En la Alta Edad Media, el monasterio, a partir del siglo VIII, sobre todo, probablemente ya antes, pero sobre todo a partir del siglo VIII, y se va a ir acentuando durante el noveno, décimo y once, es una máquina que va a convertir bienes materiales en espirituales. O sea, es una fundación religiosa a la que los laicos, en principio de la élite, pero no necesariamente, van a hacer donaciones de bienes y tierras, los van a dotar, ¿sí? También de distintas formas, por distintos mecanismos. ¿Sí? El ingreso de un monje de la élite implicaba el ingreso también de una tierra, ¿sí? Que servía para el mantenimiento de ese monje, que era un niño, de ese futuro monje, que era un niño, y que después se acumulaba, ¿sí? Entonces, esos bienes donados, donados por el siglo, donados por el mundo, ¿sí? Donados por los cristianos externos al monasterio, van a ser transformados formalmente en oración para la salvación de las almas de aquellos que quedaron fuera del monasterio. ¿Sí? Esto, por supuesto, implica un montón de otros problemas periféricos acerca de la salvación, quién se salva, quién no se salva, hay un juicio inmediato después de la muerte o hay un espacio de purgación para que donde los creyentes pasan un tiempo y ese tiempo se puede achicar o no. Se puede la oración del monasterio sacar a gente del infierno y llevarla al cielo. Hay un montón de preguntas de corte teológico que se van a ir, o soteriológicos si prefieren, que se van a ir refinando durante la Edad Media. Pero en principio es eso, es convertir bienes materiales en espirituales. Y funciona, digo, los monasterios son máquinas de acumular bienes. ¿Sí? No hay que olvidar que tanto en la Alta Edad Media como en tiempos posteriores, hay otras formas de vida común que van muchas veces a copiar modelos monásticos. En principio, en la Alta Edad Media son las comunidades de canónigos regulares a las que no nos vamos a dedicar, de canónigos en general, no necesariamente regulares, de canónigos y de canónigos regulares, que son los sacerdotes del clero de la ciudad, del clero episcopal, del clero catedralicio, que a veces viven en comunidad, van a tender a vivir en comunidad. ¿Sí? Y esa vida en comunidad va a hacer que muchas veces copien modelos regulares
y que muchas veces copien la gran regla que es la de San Benito, entonces va a ser muy difícil distinguir canónigos regulares de monjes benedictinos en su forma de comportamiento, e incluso va a haber comunidades de canónigos regulares que van a ser convertidas en monasterios en algún momento de la Edad Media. ¿Sí? Eso puede pasar también. Posteriormente van a aparecer los conventos y otras formas de vida común tardomedievales. ¿Sí? El monacato no va a desaparecer, pero va, entre comillas, a mutar en la forma de vida común que van a elegir estos laicos que deciden separarse del mundo. Entonces tengan en cuenta ese conjunto de cosas que definen al monje y al monasterio. La regla. Contrariamente a lo que muchas veces se cree, la regla de San Benito no es la regla inmediatamente adoptada por todo el monacato latino occidental. San Benito de Nursia es un personaje de fines del siglo, bueno, de principios del sexto, fines del quinto y principios del sexto, 480-550 más o menos, cuya vida va a ser contada por Gregorio Magno, que va a ser papa entre 593 y 594, en sus diálogos. Y ahí va a estar escrita la vida de San Benito. La vida de San Benito, relatada por Gregorio Magno, siendo Gregorio Magno uno de los autores patrísticos más leídos de la Alta Edad Media, los textos de Gregorio son manuales de formación básicos para la vida espiritual, para la cura de almas y demás. ¿Cómo contiene esta vida de San Benito? Le van a dar un lugar a la regla de San Benito. Que San Benito funda un monasterio y escribe una regla para ese monasterio. Van a darle una centralidad a esa regla de San Benito que no va a tener otros. Va a ser considerada por gente que nos importa mucho a nosotros, que son los reyes y emperadores carolingios, va a ser considerada la regla romana. ¿Sí? Esta regla, la regla de San Benito, contiene una comunidad cenobítica, ¿sí? Es una comunidad que vive en un claustro monástico, que intenta ser autárquica, ¿sí? Y que está en oración casi permanente. Cuando no está en oración está trabajando. Ustedes habrán escuchado hablar alguna vez del famoso ora et labora de la regla de San Benito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Contrariamente a lo que muchos creen, no es automática la aparición de San Benito y de su regla para que el monacato se vuelva benedictino. Hay otras formas de monacato dando vueltas por ese occidente latino, por lo menos hasta el siglo IX. En algunos casos hay monasterios mixtos, o sea, hay monasterios en los que hay hombres y mujeres separados, se juntan solamente para las liturgias. Hay un montón de variantes posibles. Y hay un montón de reglas. Hay una regla anterior a la de Benito, que es la llamada regla del maestro, que quizás sea una regla escrita por San Benito, pero anterior. Bueno. Y lo que va a haber hasta el siglo IX, por lo menos, es copias, es reglas mixtas. O sea, ideas tomadas de distintos autores convertidas en reglas para un monasterio en específico. Muchas veces la regla es un acuerdo, y como estos laicos en principio estos monjes son laicos que se juntan para vivir una vida de oración, bueno, se sientan además y deciden, bueno, cómo va a ser la organización de nuestro monasterio, toman un poco la regla del maestro, un poco de la regla de San Benito, un poco de lo que se va a llamar la regla de San Agustín, pero bueno, de la espiritualidad agustina, ¿sí? Y van a hacer sobre esa base reglas específicas. Por otro lado, además de la regla en los monasterios, hay algo que es muy importante, tanto más que la regla de San Benito, que es la consuetudo, la costumbre.
uno puede presentarlo en estos términos. La regla, y sobre todo la regla de San Benito a partir del noveno, es la Constitución, pero después están las consuetudines, que son las costumbres, que son las legislaciones, o sea, la forma concreta en la que esa regla va a ser vivida. ¿Sí? Eso es lo que va a explicar que las formas que tenga el monacato occidental latino, incluso cuando la regla de San Benito prácticamente monopolice el espectro de la vida espiritual monástica, incluso en ese momento va a producir formas de vida monástica muy distintas. La misma regla. Por otro lado, hay un fenómeno muy particular que es el monacato irlandés. No nos vamos a meter tampoco demasiado en él, pero que eleva el monacato irlandés, que va a ser exportado por San Columbano al continente, que va a fundar el monasterio de Luxeuil, donde se va a hacer una regla mixta también, que va a tener elementos de la de San Benito y elementos específicamente del monacato irlandés. Va a ser, no importa, no nos vamos a meter mucho en las razones, pero va a ser aceptado por la élite merovingia como una forma particularmente beneficiada de monacato, de vida espiritual, y va a dejar en el monacato benedictino una serie de elementos que no estaban previstos necesariamente en ese monacato benedictino. ¿Sí? Por ejemplo, la penitencia. Y la idea de penitencia es algo que traen los irlandeses. Los irlandeses traen también la confesión auricular, tal y como se va a entender la confesión hasta la actualidad. Bueno, prácticamente la Iglesia Católica la confesión la eliminó como un sacramento en los últimos 60 años, pero en principio va a estar, va a tomar un aspecto penitencial el monacato que no tenía, el monacato, incluso el monacato benedictino, que no tenía anteriormente. Y anteriormente era un conjunto de muchachos, señores, señoras, laicos, gente instruida en general, que se juntaba para comentar los evangelios, vivir una vida de oración y demás, pero no había necesariamente ese énfasis penitencial que le va a dar el monacato irlandés. Ese monacato irlandés va también a tener características de ser evangelizador, ¿sí? Por eso va a aparecer el monasterio en lugares en los que hasta entonces la vida era prácticamente pagana. ¿Sí? Va a tener un costado evangelizador. El monacato irlandés además es independiente de la sede episcopal, incluso los monasterios irlandeses muchas veces van a cumplir la función de sede episcopal y los abades van a ser los obispos de esos lugares, básicamente porque los irlandeses no tienen ocupación romana y no copian el modelo episcopal. Sí, sabemos que el obispo reemplaza en gran medida al gobernador romano en las ciudades y demás, y que el armado institucional se hace desde un orden romano. Bueno, eso en Irlanda no pasa. Entonces la figura del episcopus, del abad, en realidad va a quedar subsumido muchas veces al del abad. ¿Sí? Y por otro lado, la idea del centro de estudio copiado de libros es también los llamados scriptoria, es también una característica principal del monacato irlandés, lo que no significa que no hubiera monasterios anteriores en los que se copiaban libros. ¿Sí? Pero la idea de el estudio y copia de libros como parte de la tradición monástica establecida también es en gran medida producto del monacato irlandés. El monacato carolingio, a partir del siglo VIII. Ustedes saben, la dinastía de los emperadores carolingios, desde los primeros mayordomos de palacio, Pipino de Herstal, todos estos tipos de fines del séptimo y principios del octavo, Carlos Martel, Pipino el Breve, todos estos tipos que conquistan un gran reino que se va a convertir en un imperio en el 800 con Carlomagno, que unifica prácticamente a toda la cristiandad latina. Fuera del imperio carolingio queda solamente las Islas Británicas,
la República de San Pedro, o sea, Roma, el Lacio y los territorios directamente bajo control papal. El sur de Italia es en gran medida muy griego, ¿sí? En este periodo todavía, muy bizantino. ¿Sí? Bueno, y es el norte español que sigue siendo cristiano. ¿Sí? Entonces, esta dinastía, este imperio, reúne prácticamente toda la cristiandad latina, ¿sí? Subsumida dentro de una gran estructura política. Es un fenómeno nuevo, eso, si se quiere, no había ocurrido desde tiempos del Imperio Romano. ¿Sí? Es la identidad de cristiandad con una estructura política inmensa. Es un fenómeno es un fenómeno nuevo e importante. La dinastía carolingia va a decidir reformar la sociedad sobre la base de principios cristianos y va a decidir reformar esa sociedad sobre la base de principios cristianos que además tienen que ser ortodoxos. Y deciden los emperadores carolingios, los reyes y los emperadores carolingios, que la ortodoxia reside en Roma. ¿Por qué deciden que reside en Roma y no en otros lugares? Bueno, hay un montón de razones, ¿sí? Toledo no existe más, que es otra gran sede episcopal que podrían haber elegido, ¿no? Y está bajo dominio árabe. Bizancio Constantinopla queda muy lejos y está más cerca de ser un enemigo o por lo menos un contrincante que un aliado. Bueno, hay un montón de otras razones, no nos vamos a meter eso, pero deciden que la ortodoxia es la romanidad. Por lo tanto, la liturgia correcta va a ser la normal, va a ser la romana. Por lo tanto, la regla por excelencia va a ser la regla romana. ¿Cuál es la regla romana? La de San Benito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en Gregorio porque es Gregorio Magno quien da cuenta de ella. Perdón, quien da cuenta de San Benito y de su vida. Esta regla de San Benito, a partir de los concilios de Aquisgrán 816 y 817, Carlomagno muere en el 814, esto es el inicio del reinado de Ludovico Pío, va a ser por obra en gran medida de San Benito de Añano, que era un visigodo, un guerrero que había abandonado la vida en el mundo y se había metido a monje, va a ser propuesta y utilizada como regla única. O sea, la idea va a ser llevar todas las comunidades monásticas del imperio a el uso de una única regla, que saben que es correcta, que saben que es ortodoxa, ¿sí? Que es precisamente la regla y que es romana, que es la regla de San Benito. Esto no va a ser automático, por supuesto, pero ahí va a haber una tendencia a la unificación sobre la regla de San Benito durante todo el siglo IX y que va a estar prácticamente establecida en el X. ¿Cuáles son las funciones de las grandes? Las funciones de las grandes y no de las grandes, de las grandes abadías y de los monasterios carolingios. En principio, tengan siempre en cuenta que la primer función es espiritual. ¿Sí? O sea, esta gente de verdad cree que necesita tener hombres y mujeres que se encierran en un lugar a rezar por las almas de ellos o por las almas de sus antepasados muertos para garantizar la salvación o por lo menos para tener una oportunidad de la salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se olviden que detrás de esto todavía hay una teología, una soteriología muy dura, donde la salvación es para unos pocos. Porque muchos son los amados, pero pocos los elegidos, dice el Evangelio. Incluso en un mundo cristiano, nadie sabe quién se salva y aparentemente son pocos. Es esa tensión espiritual la que le va a dar ese lugar al monacato. Le va a seguir dando ese lugar al monacato. Cumple una función social, ¿por qué? Porque los excedentes demográficos de las élites van a parar a esos lugares. O sea, la élite destina
algunos de sus individuos para ocupar esos lugares, que también en el caso de los abades son lugares de poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque las abadías, las grandes abadías, sobre todo los monasterios y las grandes abadías, van a tener una función política, o más de una función política. Acá uno tiene que tener en cuenta que hay abadías y monasterios que pertenecen al emperador, ¿sí? Son imperiales, y abadías y monasterios. Esas abadías y monasterios imperiales están dispersas por todo el territorio imperial, y hay otras que pertenecen a las élites regionales. Cuando digo pertenecer es que pertenecen, digo, son los tipos que ponen al abad, sacan el abad, ¿sí? Algunas van a estar bajo control episcopal, bajo el control de los obispos, otras no. Esto es muy variado y hay muchas posibilidades. O sea, un señor puede tener en sus tierras un pequeño monasterio con una docena de monjes viviendo en sus tierras. Esto es un fenómeno es un fenómeno antiguo, que en el noveno todavía sigue existiendo. Es un fenómeno que va a tender a ir revirtiéndose a partir de mediados y fines del noveno. Se va a empezar a luchar contra esa intervención laica en la esfera de lo religioso. Que eso responde a otro fenómeno carolingio, que es el inicio de algo que se va a terminar de cumplir en la reforma gregoriana, de la separación neta entre la esfera de lo laico de la esfera de lo religioso. Bueno, eso también se da en la relación con los monasterios abadías. Para reyes y emperadores, además, las grandes abadías cumplen la función de controlar y ocupar tierra, ¿sí? O sea, cumplen una función de control territorial concreto. Eso es muy visible del otro lado del Rin, Fulda, Hersfeld, Lorsch, que son zonas de frontera, sobre todo en tiempos de Carlomagno. Fulda, sobre todo. Fulda es un lugar fundamental para la logística militar de la invasión a territorio sajón realizada por Carlomagno, ¿sí? La guerra contra los sajones de Carlomagno usa Fulda como uno de sus centros de distribución logística. Pero además los grandes monasterios y abadías, como cualquier otro señorío carolingio, deben proveer de tropas. Tropas, armas, o sea, tienen que enviarle al rey, depende del tamaño de la abadía, depende del tamaño del monasterio, una cantidad de soldados armados. Al final, no nos olvidemos de los vikingos, que siempre es importante. Recuerden que a fines del noveno a mediados del noveno en realidad empiezan las grandes incursiones de vikingos en el occidente, que van a ir aumentando su intensidad a medida que pase el siglo IX y principios del X. Y que estos vikingos van a buscar los monasterios como lugares en los que se puede saquear tesoros, ¿sí? O sea, los monasterios son blancos privilegiados para los vikingos. Por eso es que es una de las razones por las que los vikingos tienen tan mala prensa en la historiografía medieval propiamente medieval, y es que impactan sobre los tipos que escriben la historia de los lugares, ¿sí? En tal año vinieron los vikingos y nos masacraron a todos, tuvimos que salir corriendo en paños menores por el campo llevando las reliquias del santo. Y eso es algo que aparece permanentemente. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta, es importante. Hay fundaciones monásticas que van a desaparecer a causa de los vikingos, hay otras que se van a mudar, hay otras que van a empezar un largo periplo a lo mejor de 100 años, ¿sí? Comunidades monásticas que van llevando sus reliquias de los santos de un lado al otro hasta que logren volver a instalarse en el monasterio de origen o cerca del monasterio de origen. Bueno, son particularidades en las que no nos vamos a meter. Tengan en cuenta eso. Entonces, lo que sí va a pasar a fines del periodo carolingio
es que en algunos lugares, no en todos, ni en todo momento, ni en todo lugar, en algunos lugares la vida monástica se va a desarticular. Y lo que sí es importante tener en cuenta es que la separación teórica entre monacato y mundo exterior y mundo laico en el periodo carolingio no es clara y neta. Puede ser clara en los escritos teóricos, pero los laicos se meten, entre comillas, permanentemente en la vida de los monasterios y los monjes muchas veces les abren las puertas. ¿Sí? Son sus parientes, son sus clientes, lo que sea. ¿Sí? Ahí la separación no es tan clara como uno pudiera pensar leyendo solamente textos teóricos. Bien. En términos culturales, los monasterios carolingios van a ser centrales, ¿sí? Para el Renacimiento carolingio. Escucharon hablar del Renacimiento carolingio, pero si no quedará para otra conferencia, si es ese resurgir de las letras y de la cultura que se da entre el siglo VIII y IX. Va a ser fundamental para la copia de libros. Es tan fundamental para la copia de libros que muchos de los textos latinos clásicos que se conservan hoy en día, los manuscritos más antiguos son manuscritos carolingios. Va a ser muy importante para la tradición de Occidente. Sin embargo, los libros que más se copian, por supuesto, son textos bíblicos y textos litúrgicos, o sea, textos de uso práctico para la vida religiosa. Por otro lado, se van a producir textos nuevos en los centros monásticos. Y hay centros de copiado, ¿sí? Fotocopiadoras humanas, que se equivocan a diferencia de las fotocopiadoras mecánicas, pero va a haber tipos que se van a sentar a pensar ideas y van a pensar ideas casi siempre a través del texto bíblico. ¿Sí? Van a meditar el texto bíblico y eso les va a indicar cómo debería ser el mundo que está por fuera de ese monasterio y que se quiere meterse en ese monasterio por las ventanas. ¿Sí? O sea, la comprensión que tienen estos tipos del mundo es desde su propia posición de monje y a través del texto bíblico. Y desde ahí, con esos anteojos, con ese marco teórico, como les gusta decir a algunos, es que entienden el mundo. Y con ese marco teórico también intentan reformar al mundo, para que se parezca un mundo más cristiano que lo que ellos quieren, que lo que ellos ven. Por otro lado, va a haber escuelas, ¿sí? Escuelas en las que se va a formar, escuelas monásticas en las que se van a formar lo que llamaríamos cuadros administrativos y eclesiásticos, que es una forma muy moderna y muy técnica de verlo, pero la mayor parte de los obispos carolingios pasaron por un monasterio en algún momento. O sea, la cultura es una cultura monástica. La alta cultura es una cultura monástica. De hecho, son muy pocos, pero son muy pocos los laicos que escriban en el periodo carolingio. Incluso hay algunas mujeres. La masa de textos son escritos de autores religiosos y una masa importante, muy importante, de tradición monástica. Bueno, hay grandes escuelas monásticas, escuelas de pensamiento y de teología monástica, como las de Laon, Auxerre y Luxeuil, de las que tampoco vamos a hablar mucho, porque si no, esto se hace muy largo. ¿Qué va a pasar? Para el siglo X se va a producir la primera gran reforma monástica medieval. Por fuera de un cuadro político. O sea, hay una reforma monástica carolingia, que es lo que vimos recién, imposición de la regla de San Benito, una liturgia propia, romana, etcétera, 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 un montón de otras características. Pero lo que va a pasar durante el décimo es que se van a producir reformas monásticas, y voy a señalar solamente la más importante, que no es la única, pero es monstruosamente importante, que es la de Cluny. ¿Sí? El monasterio de Cluny es un monasterio nuevo, se funda en el 909-910, es nuevo para el siglo X. Lo va a fundar el duque Guillermo de Aquitania, Guillermo el Piadoso de Aquitania, va a donar tierras, y va a poner una cláusula en la que dona al papado ese monasterio. ¿Sí? Cluny va
a tener que vivir también bajo la regla de San Benito, que es otra característica carolingia. Si el Cluny primitivo es un lugar muy carolingio. El primer abad va a ser Vernon, que va a ser junto con Odón, los dos grandes organizadores de la vida del monasterio. Odón además es probablemente uno de los últimos, entre comillas, de nuevo, intelectuales carolingios, un tipo que escribe mucho. Y va a ser sucedido el momento de apogeo del monacato cluniacense, es con Odilon y con Hugo de Semur, no de Semú, de Semur. Entre Odón y Mayol hay otro que por alguna razón no lo puse, que es Aymar, pero no importa. Lo que es interesante, ustedes fíjense que entre Mayol, Odilon, Hugo de Semur, esos tres abades de Cluny, los tres que dirigen el monasterio, hay 150 años más o menos, ¿no? O sea, son tres abadiatos en la Edad Media que ocupan un siglo y medio. Eso le da una continuidad a Cluny y le da una continuidad a su fundación y le da una continuidad como institución que es rara en la Edad Media, de una estabilidad. Después va a venir Ponce de Melgale y va a venir la crisis, después vamos a hablar de eso, o ahora. Y el último gran abad cluniacense va a ser Pedro el Venerable. A partir de principios del siglo XII, la vida monástica más dinámica va a pasar por el Cister, por otra reforma que vamos a ver después. Ahora, ¿cuáles son las características sobresalientes de Cluny? Primero tengan en cuenta que Cluny está en Borgoña. Borgoña es un lugar limítrofe entre el imperio y el reino de Francia, que es extremadamente débil. O sea, Borgoña es un lugar en el que el poder político está muy diluido. Es el lugar del feudalismo clásico, si se quiere decir, el lugar de la vida señorial. Es uno de esos grandes lugares. Eso le permite a los abades de Cluny operar con gran libertad. ¿Sí? En 931, Odón mismo va a recibir un privilegio para recibir monjes en busca de vida más estricta, o sea, monjes escapados de sus monasterios, que se suponía que era un delito, caían en Cluny y él tenía derecho a incorporarlos a la comunidad. Es un privilegio que les concede el Papa. En 998 va a recibir un privilegio de Gregorio V, que va a autonomizar a Cluny de las sedes episcopales. Entonces ustedes piensen que tienen un factor de poder que prácticamente no existe o que es muy débil, que es el político, laico, poderosos, y son un montón de señores más o menos con autoridades más o menos parejas, ¿sí? Y este señorío monástico cluniacense. La otra gran autoridad del lugar es el obispo. Bueno, Juan XIX va a confirmar la autonomía de las sedes episcopales y va a declarar al monasterio de Cluny en 1024 completamente exento de la autoridad del obispo de Mâcon. Mâcon es la sede episcopal de Cluny. Pero además va a extender ese privilegio a todo monje cluniacense en cualquier lugar de la cristiandad. Eso le permite al abad de Cluny recibir monasterios para ser reformados según los usos cluniacenses, mandar monjes propios y automáticamente que esos monasterios queden exentos. Lo que se forma es una gran red monástica, algo que por supuesto no está contemplado en la regla de San Benito, que es una regla pensada para una casa con una docena de monjes viviendo en un relativo aislamiento y trabajando para sobrevivir, ¿eh? Y rezando. Lo que se va a formar es una especie de estado teocrático monástico, ¿sí? Que se une, que
que por esa exención de Juan XIX que se extiende a los otros monasterios, ¿sí?, va a conformar una serie de territorios exentos, donde hay priores, y que además conforma una monarquía monástica, porque el abad de Cluny va a ser abad en cada una de las otras abadías y monasterios. Todo eso no está en la regla de San Benito. Sin embargo, el monacato benedictino, clásico, cuando uno dice monacato benedictino en la Edad Media, dice monacato cluniacense. Sí, es los monjes negros. Esa es la primera imagen. La influencia de Cluny va a ser tan grande, va a ser tan inmensa, que Urbano II, el papa que llama a las cruzadas en Clermont en 1095, va a ser un antiguo monje cluniacense. ¿Sí? Cluny es la fundación religiosa más rica, más organizada, más verticalista y más prestigiosa del occidente latino durante todo el siglo XI. ¿Sí? Durante todo el siglo XI y buena parte del XII. ¿Sí? Perdón, durante la segunda mitad del siglo X y todo el XI, perdón, me confundí. Por otro lado, es difícil de definir qué es un cluniacense porque hay monasterios que nunca van a estar dentro de la red monástica cluniacense, pero que van a vivir con una piedad cluniacense. Lo que aparece también es un nuevo tipo de abad que gestiona todo y que recluye de verdad a sus monjes en el monasterio. Eso es lo que va a generar muchas veces la resistencia contra la reforma cluniacense. ¿Sí? El abad de verdad va a encabezar el monasterio. Se va a especializar en rezar por los muertos. ¿Sí? Va a terminar creando lo que va a ser la liturgia permanente, o sea, en Cluny hay permanentemente, en Cluny concretamente se calcula que hay entre 300 y 400 monjes, es un momento de mayor auge, va a haber permanentemente alguien rezando en la iglesia abacial de Cluny. Va a conformar una red monástica que es paneuropea también. Va a haber monasterios cluniacenses prácticamente en toda la Europa latina, menor medida en Alemania y en las Islas Británicas, aunque hay, pero incluso en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una sucesión de monasterios y prioratos cluniacenses, en una medida importante. Hugo de Cluny, Hugo de Semur va a ser tan importante que va a mediar entre Enrique IV y Gregorio VII, bueno, no importa. Por otro lado hay que tener en cuenta que no es la única. ¿Sí? No es la única fundación monástica de este estilo, sino que hay otras redes de monasterios con abades reyes, entre comillas, más chicas y más regionales. No, eso importa, pero como fenómeno regional, o sea, van a copiar o van a tener un formato similar al cluniacense, pero regional. Esto es Cluny, es un dibujo porque lo que queda de Cluny es esto nada más. A ver si se abre el asunto este. Bueno, de la... se puso pesado. ¿Me escuchan ustedes, no? Sí, sí. Sí, se escucha. Bien. Bueno, se puso pesado. Ahí está. Esto es la abadía original, medía cerca de 200 metros de largo. De hecho, cuando se construyó, no es la original, esta es Cluny III, en realidad es la última abadía de Cluny, la de Hugo de Semur. Cuando se termina la construcción mide cerca de 200 metros de largo, y cuando construyan San Pedro en Roma, van a tener que estirar la renacentista, van a tener que estirarla unos metros para hacerla más grande que Cluny. Cluny va a ser la iglesia más grande de la cristiandad durante 5 siglos. En clave de Borgoña.
en Borgoña. De toda esa construcción lo único que queda es esto. Lo otro se lo llevó puesto la Revolución Francesa en otro de sus maravillosos logros culturales. Esto es una imagen famosa, quería que la vieran porque es una imagen famosa, pero es una imagen cluniacense famosa. Este es Hugo de Semur, abad de Cluny, con sus monjes negros detrás, los novicios y futuros monjes. Y este es Urbano II, papa, que está casi al mismo nivel que el abad, con un montón de obispos y de sacerdotes detrás. ¿Sí? Están consagrando el altar de Cluny III. Este marco arquitectónico es el de la iglesia de Cluny. Estamos. Una imagen bastante conocida, acá se cuenta todo esto. ¿Sí? Hay otras, en el mismo periodo en el que se hace la reforma cluniacense, hay del lado alemán, para mencionarlo solamente, una reforma que se hace en la abadía de Gorce, realizada por Juan de Gorce, y que es una reforma que tiene un modelo mucho más carolingio. Dentro de la Iglesia Imperial Otónida, sometida a la autoridad imperial, o sea, sin la independencia que tiene Cluny, sin la autarquía, sin que el abad ocupe el lugar de gran señor que ocupaba el abad de Cluny. O sea, hay otras realidades simultáneamente en lugares en los que la autoridad política es más fuerte. Por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bien, solamente para que sepan que eso existe. También es una abadía benedictina y también va a ser una reforma benedictina con la regla de San Benito. Pero el resultado va a ser muy distinto y el formato va a ser muy distinto. ¿Qué pasa? A mediados del siglo XI se produce una gran revolución religiosa en Occidente, que es la Reforma Gregoriana. La Reforma Gregoriana en principio implica la coincidencia de los reformadores monásticos al estilo cluniacenses con una serie de papas que quieren reformar la iglesia. Reformarla significa convertirla en un modelo de cristianismo depurado que estos tipos tienen en la cabeza y que nunca existió, pero que consideran que sí, que existió, que es la iglesia del pasado, que es la iglesia original y que es a lo que hay que volver. Pero en realidad es un modelo que se ponen en la cabeza y llevan la iglesia hacia ese lugar. Llevar la iglesia hacia ese lugar significa llevar a la sociedad a ese lugar. ¿Sí? En la primera fase de la reforma gregoriana, los monasterios van a proveer de obispos para la reforma. El Papa va a sacar obispos, que a los que se considere simoníacos, a los que se considere nicolaitas, o sea, que hayan comprado el cargo, que tengan mujer e hijos, lo que sea, los va a sacar dentro de lo posible, no siempre puede, pero va a intentar hacerlo, y va a poner obispos muchas veces extraídos de monasterios reformados cluniacenses. En una segunda fase esa política se va a abandonar y el papado se va a apoyar en las sedes episcopales. Y el monacato reformado va a pasar a tener un lugar menos importante. Entre fines del siglo XI y el XII van a aparecer una serie de nuevas órdenes monásticas. Después vamos a hablar brevemente de una, que son los cistercienses. Los cistercienses, cartujos, camaldulenses. Mucho más tarde, a partir del XIII, lo que van a ser las órdenes mendicantes y predicadoras, los dominicos y los franciscanos, que ya estrictamente no van a ser monjes. Es otra cosa, son órdenes conventuales, ya lo vamos a... No, perdón, no lo vamos a ver, lo veremos en otra conferencia. Entonces, a este monacato benedictino cluniacense, formalmente, o de Gorce, le va a aparecer competencia. La competencia más importante va a ser la del cister. Los cartujos van a ser pocos monasterios, la vida de los cartujos es muy dura, sigue siendo muy dura, nunca va a ser masiva, si no hay monasterios de cartujos de 300 monjes. El aislamiento del cartujo es muy fuerte, es en una celda, no sale de esa celda en toda su vida, se dedica a copiar libros, a estudiar, a rezar la liturgia y a cultivar un huerto chiquito y nada más. Va a estar en lugares no necesariamente muy salubres, y, o sea, la vida del cartujo es una vida dura, hoy en día es una vida dura.
el Cister va a ser el gran competidor de Cluny. ¿Sí? ¿Qué es el Cister? Bueno, el Cister, por supuesto, es un monasterio en sus orígenes, fundado por Roberto de Molesme en 1098, pero que va a recibir en 1112 a su gran organizador y gran impulsor, que es Bernardo de Fontaine, más conocido como Bernardo de Claraval, porque va a ser abad de Claraval, que es otra de las grandes abadías cistercienses. Va a reformar el monacato sobre una lectura estricta de la regla de San Benito. Una lectura estricta significa, por ejemplo, recuperar el trabajo manual, algo que Cluny y el monacato benedictino carolingio y posterior habían perdido, los monjes negros habían perdido. El Cister se va a vestir de blanco, es una de las cosas que lo va a distinguir, y va a comenzar a reemplazar a Cluny. El Cister en realidad está dando cuenta de los cambios en la piedad exterior al monasterio. ¿Sí? El Cister va a privilegiar la simpleza tanto en la liturgia, en la música, como en el arte, pero también va a tener una característica que en esta época, que en el siglo XII va a ser muy atractiva, que es la búsqueda del desierto. En el siglo XII hay una explosión de ermitaños, ¿sí? de ida al desierto. El desierto siempre es una cosa más o menos construida, ¿sí? Es un lugar en el que no haya gente o poca, o sea de difícil acceso. Va a haber un montón de características importantes que tiene el Cister, que lo va a distinguir de Cluny, y que va a presentar a estos cistercienses como los verdaderos monjes para mucha gente. ¿Sí? Van a ser estos tipos. Una de las características más interesantes y más innovadoras del Cister es, tengan en cuenta que toda reforma monástica se presenta como toda reforma religiosa en la Edad Media y en la modernidad como un retorno hacia atrás, pero en realidad hace innovaciones. Una de las cosas más notables es la aparición del hermano Lego. El hermano Lego en realidad aparece entre los camaldulenses, pero el que lo impone como... El Cister es el que lo impone como una figura habitual del monasterio. El hermano Leo implica la separación entre los cistercienses de dos grupos de religiosos. Por un lado, los hermanos de coro, que son, en general están ordenados sacerdotes. El proceso de presbiterización de los monjes es algo que proviene también del periodo carolingio, o sea, los monjes tienden a ser sacerdotes para poder cumplir con toda la liturgia. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer en el Cister la figura del hermano Lego. El hermano Lego es un laico que en general toma el hábito de grande, que no tiene estudios, probablemente no sabe latín, si habitualmente no lo sabe, puede ser de origen campesino, puede ser de origen caballeresco, puede provenir de alguna familia de la baja nobleza, e incluso hay algunos burgueses. Estos hermanos Lego son los que van a trabajar en el mantenimiento físico, material y económico de los monasterios cistercienses. Van a ir al desierto, entre comillas. Ese desierto pueden ser tierras malas, inundadas y demás. Y lo que es muy interesante es que lo que van a crear es alguna de las unidades agrícolas productivas más eficientes de la Edad Media Central. Y son grandes gestores de la tierra estos cistercienses, y tienen este ejército de hermanos legos que participa de una parte de la liturgia, pero no de toda, pero que se beneficia espiritualmente de su pertenencia al Cister. O sea, es un camino intermedio entre una vida de laico y una vida de monje de coro. La otra gran innovación del Cister es que, a diferencia de Cluny, el Cister quizás en sus inicios haya tenido un formato, con Roberto de Molesme, haya tenido un formato de abad rey, ¿sí? De abad señor, pero lo que va a pasar es que va a ir girando hacia una forma de organización representativa, ¿sí? Colegiada mejor, que es el capítulo general. El capítulo general, que es hay capítulos dentro de cada monasterio, o sea, se juntan los monjes y toman decisiones acerca de la administración del monasterio, no es que reciben solamente la orden del abad. Y lo que va a haber son capítulos generales, son los abades que se junten,
Se van a juntar en teoría todos los abades de todas las abadías cistercienses. A medida que la orden se expanda, se va a permitir que algunos asistan todos los años y otros cada 2, 3, 4 años, depende. Ese capítulo general es el que va a tomar las decisiones de administración de la orden en forma colegiada. Eso es muy interesante porque en parte nuestra forma de pensar el gobierno colegiado de las instituciones proviene de estos capítulos generales cistercienses. Esto va a pasar como forma normal de organización de franciscanos y dominicos, va a pasar por extensión a la universidad, porque las universidades además van a estar controladas básicamente por dominicos y por franciscanos. Y después no me quiero atrever a decir que está dentro de las bases de los gobiernos colegiados modernos o no, eso es una larga discusión. Pero en todo caso es toda una línea de desarrollo interno a algunas instituciones eclesiásticas que tienen que ver con un gobierno colegiado en el que se discuten las cosas y se deciden grupalmente. No son bajadas de arriba hacia abajo. Eso es una de las cosas que tiene también la Edad Media. En la Edad Media convive el gobierno monárquico, el unicato, ¿sí?, jerárquico que baja las instrucciones de arriba hacia abajo con un montón de instancias colegiadas, ¿sí?, capítulos generales, parlamentos, no importa. Pero no hay que olvidar que esto pasa a la universidad, ¿sí? Esto pasa del cister a las órdenes predicadoras y mendicantes, y de ahí a la universidad. Para que vean algo solamente, porque a lo mejor les permite entender, este es el dormitorio de Claraval. O sea, los monjes no tenían celda propia, sino que dormían en un dormitorio común, ¿sí? Y esta es la pureza de líneas de la arquitectura cisterciense, gótica, que se opone específica y meditadamente a la arquitectura románica cluniacense, que hubiera estado llena de pinturas, esculturas y demás. ¿Sí? Esto que parece una iglesia calvinista del siglo XVII es el dormitorio de Claraval. En realidad es al revés, son las iglesias calvinistas del XVII las que se parecen a la arquitectura cisterciense. Lo mismo que esto, fíjense la parte esto tiene una parte románica y una parte gótica, y también es de una simpleza y una pureza de líneas que la arquitectura románica cluniacense, por desgracia no traje ningún ejemplo para comparar, no tiene. Esto es Fontenay, es una de las grandes. Bueno, estas son cuestiones que quería que vieran nada más para tener en cuenta. ¿No? Esto se manifiesta en una arquitectura también. La idea de simplicidad monástica, aislamiento, bueno, juega mucho con la luz. Hay un montón de cosas que se pueden decir acerca de esa arquitectura, pero no importa nada. Bien, por último, como último fenómeno, ¿sí?, y fenómeno del monacato, ya del monacato posterior, del monacato de las cruzadas, es la aparición de las órdenes militares, que solamente las voy a mencionar. Las órdenes militares son una forma de vida religiosa y militar simultáneamente. Ustedes conocen a los más famosos, templarios, hospitalarios y caballeros teutónicos. La Orden de Santiago, acá la Trave de San Juan, que son las órdenes españolas. No voy a hablar sobre eso porque además el tiempo ya está cumplido, pero son los templarios, sobre todo, van a tener mucha influencia cisterciense. La aparición de la figura del hermano Lego se va a convertir en el sergeant, el hombre de armas, el man at arms, que sin ser un caballero igualmente participa de la orden e incluso eventualmente, incluso combate. Bueno, es una forma muy extraña de vida monástica, pero si bien la regla de los hospitalarios va a estar muy influida por la de los agustinos, hasta donde yo sé,
esto también son cuestiones que están discutidas. La de los templarios va a estar muy influida por el Cister, se supone muy influida por San Bernardo y por extensión por la regla benedictina. Esa regla benedictina pensada para una docena de señores romanos en el siglo principios del sexto, viviendo en una casita de campo dedicados a la oración, al estudio, a la lectura, a la lectura de textos bíblicos y demás, y al trabajo manual, calculo, no muy pesado. Bueno, va a producir también estas órdenes militares, paradójicamente, 700 años después. ¿Sí? Bien, creo que eso es todo. Voy a dejar de compartir, ahí está. Bueno, Muchas ya estamos. gracias, Alfonso, por tu charla. Y bueno, abro el espacio de preguntas. Voy a fijar si hay alguna en el chat. No veo ninguna, pero los invito a escribirla en el chat o a hacerla directamente prendiendo el micrófono. Cobramos lo mismo, si hacen preguntas, no se preocupen. Bueno, nada. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Pregunta, comentario, observación? No, más que, hola, buenas tardes, más que pregunta realmente, y aprovecho acá para felicitar al expositor y también a la gente del ULIMPE por la organización. La verdad que es un tema nuevo, absolutamente nuevo para mí. Yo soy abogado, profesor de Historia Constitucional Argentina, pero y me pareció, o sea, me anoté en otras jornadas también de historia y me pareció interesante, por lo menos para abarcar un abanico mucho más amplio de conocimiento. La verdad que no, más que felicitar realmente por la jornada y por el tema, que realmente no es algo, excepto supongo que para los profesores o los licenciados en historia, los abogados específicamente, y máxime a la etapa medieval, pero realmente excede, digamos, las posibilidades de lo que uno puede preguntar, por lo menos desde mi punto de vista. Reitero, felicitaciones, gracias por la invitación, realmente, y no es que uno no... traté de llevarle el hilo conductor a todo, pero la verdad que era demasiados datos que por ahí terminan superando lo que uno puede tener, y como decía Alfonso, realmente por ahí uno conoce más ya después de la otra etapa, ahora ya con franciscanos y dominicos, pero realmente la verdad que todo lo que es la etapa de oscura, por llamarlo, que lo único que conocía es la película del nombre de la rosa y punto, digamos. La verdad que muy, muy, muy interesante, reitero. La película es después igual. Sí, bueno, pero digamos que te circunscribía, digamos, al contexto ese, la vida en el monasterio, como vos decías, hasta el final inclusive de la exposición, aquel laico que se incorporaba inclusive a la vida monacal, todo eso, pero muy, muy bueno realmente. Tenemos también Soledad Rodríguez, escribió en el chat que la ponencia fue muy clara e interesante, quedamos con ganas de leer más. No sé si, Alfonso, se te ocurre algo para recomendar. Sí, hay un libro y fue... Un segundo. ¿Qué es este? Que es el manual medio básico, que es el Lorenz, ¿se lee ahí? Y hay traducción al castellano que yo no la tengo, pero hay una traducción al castellano, no sé si estará agotado o no, pero es el manual básico para todo el que se quiera iniciar en estas cuestiones.
está en inglés está en alguna de esas páginas que uno no puede citar porque hay derechos de autor. Pero sé que está en castellano, no sé, yo no lo tengo, pero en algún momento lo vi en alguna página, en alguna librería de usados, lo vi. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo voy a hacer un pequeño comentario. Bueno, yo soy como, me encanta la Edad Media, hago iluminaciones medievales, así que todo lo que está relacionado con la historia y con su representación en el arte me fascina. Y cada comentario que el profesor hacía me remitía mucho a las experiencias que tuve en el Camino de Santiago. Hice varios y es como que cada uno de esos comentarios me remitía a los monasterios, a los distintos espacios que iba recorriendo durante el camino, así que estuvo muy buena la charla, muy buena. Buenas tardes, yo llegué un poquito tarde y me perdí al principio de la ponencia. Si te podía hacer una pregunta de los monjes, ¿cómo es la donación? Que en su principio es laico. No me queda bien claro esto de que eran laicos y que eran espirituales al mismo tiempo. No lo llegué a entender y te quería preguntar también si después esto lo subían a YouTube para volver a verla. Creo que sí, que se sube, ¿no? Sí, se suben Sí, todas sí. a YouTube. Sí, ahí lo que vos, en un principio, bueno, sí son laicos que por voluntad propia se aíslan del mundo, digamos, eso es el monacato tardoantiguo. Lo que va a pasar sobre todo en la Alta Edad Media y a partir del siglo VIII, IX, que son grandes instituciones sostenidas por la aristocracia y necesitan reproducirse de alguna forma y evidentemente son gente que no tiene hijos. ¿Sí? La forma de reproducirse es por el ingreso de nuevos laicos. Ahora, en una sociedad muy ordenada como la sociedad alto medieval, son los padres los que deciden la carrera del hijo. ¿Sí? Entonces esos padres deciden algo que incluso yo escuché decir no mi abuelo, pero a alguna persona grande alguna vez, lo de un hijo en el ejército, un hijo en la iglesia y un hijo en la universidad. Esa idea de que los padres definen, ¿no? Lo normal hasta hace muy poco tiempo era que la sociedad decidía cuál era tu lugar en el mundo. Y la sociedad son tus padres en ese punto. Los padres lo que hacían era determinar que fulanito iba a ser entrenado para la guerra, ¿sí? Cuando se trata de la élite, ya la élite del octavo noveno es una élite militarizada. Algunos dicen que nunca dejó de ser una élite militarizada, pero no importa. Y en esa, ahora, ¿qué pasa? Ese que va a ser entrenado para la guerra, o aquellos que van a ser entrenados para la guerra, son los que van a recibir los honores del padre. Los honores son las tierras que el rey le concede, ¿no? Sobre la base de lo que después se va a armar lo que es el feudalismo en su formato clásico. Ahora, eso implica que a vos te sobran en un universo demográfico tradicional en el que se tienen todos los hijos posibles, porque la mortandad infantil está cercana al 50%, hasta no hace mucho tiempo, ¿sí? Hasta los antibióticos. Se tienen todos los hijos que se pueden y los tipos se dan cuenta de que hay un punto en el que te va a sobrar gente. Y las propiedades de la élite si no se van a dividir, algo que a las familias les pasa. Bueno, hay determinados individuos que son destinados a carreras eclesiásticas. ¿Sí? Entonces se los lleva a partir de los 5 años y se los forma desde chiquitos adentro del monasterio.
clarísimo. Y suponemos que si era Era un un miembro mundo de la duro. aristocracia, ¿cómo? Era un mundo duro. Claro, sí. Mm. Sí, sí, sí. Mucho más que el de ahora, me imagino. Sí, Esto mucho de que más. Sí, el de hace 50 años era mucho más duro que el de ahora, pero no importa, pero sí. y mientras más fuerte sea este aristócrata que donaba a su hijo, me imagino tenía una mejor posición, era el abad o cercano al abad En dentro de los algunos monjes. casos sí, bueno, eso no es automático. Eso sí, los abades carolingios y los altos prelados carolingios tendían a ser tipos salidos de la élite, pero no necesariamente. Digo, hay casos de hijos de siervos devenidos obispos, y yo no recuerdo ninguno devenido abad, pero no sería imposible, porque además los mecanismos de elección de los, de los cargos directivos, digamos, dentro del monasterio, también cambian con el tiempo y con el lugar. No necesariamente tenés la camiseta de abad puesta, aunque a veces sí. Pero sí, los abades tendían a ser tipos de familias importantes. Sí, tendían a ser tipos. No es mecánico, pero tendían a ser así. ¿Cuándo eso podía variar? Cuando de verdad se cumplía la regla y el abad era elegido por los monjes. Esa es la variable importante a tener en cuenta. ¿Quién controla la elección del abad? En el siglo VIII y IX, la elección del abad la controla o el emperador, sobre todo en las grandes abadías, o el emperador o el rey, carolingio, ¿no? O los reyes, incluso después de Verdún, de que se divide el imperio. Y los monasterios, abadías regionales más chiquititos, bueno, eso es una discusión de poder entre las familias de esa región, ¿sí? O entre las ramas del mismo linaje. ¿Sí? Eso podía darse de esa forma y se definía quién iba a ser el abad, la abadesa, ¿sí? Pero de nuevo, hay un montón de variaciones posibles en un periodo de tiempo muy largo. ¿Sí? Claro, gracias, muy interesante la exposición. Aprovecho a preguntarte, si no entendí mal, eh, dijiste que se podía entregar a los hijos al monasterio desde muy chiquitos, y ahí hay un fenómeno en el Egipto islámico, de tempranamente, donde tenemos unos cuantos contratos en copto de donación de menores. Los padres firmaban un contrato generalmente con el abad del monasterio, donde le entregaban a sus hijos a cambio de ciertas cosas, por ejemplo, que recen por ellos, etc. Hijos que algunos devenían monjes y otros directamente esclavos. ¿Hay algún fenómeno así en Occidente? Que devenga esclavo, no. Digo, esclavos no. No, es cosa, sí, se supone que es a cambio de la oración, pero incluso ese tipo mismo va a ser el que va a rezar por los padres, por los abuelos, por los primos, ¿sí? Una vez que está ahí adentro. Y además se lo dota, se parece más a un casamiento que una donación de un siervo, ojo. Ese tipo entra con una tierra generalmente. Por eso es que tienden a ser, sacando los hermanos legos cistercienses, tienden a ser o de la élite, o de la baja nobleza, o de un campesinado rico. O sea, en ese sentido es otra, Es otra eh, diferencia. es otra relación. Y hay un cursus honorum al cargo de abad. Entre ser un monje, uno siempre es esquemático, estas cosas pueden cambiar, como les decía, de acuerdo al lugar y el tiempo. Pero entre el novicio que todavía no hizo sus votos y el abad hay el monje con los votos y con el hábito, el monje ordenado sacerdote, que ya está por arriba del monje de coro que no es sacerdote, pues aunque tienden a ser sacerdotes, no todos son necesariamente sacerdotes, los monjes, ¿sí? Van a tender, para el noveno décimo es lo habitual, pero en el octavo o antes no necesariamente. Y después hay una serie de cargos de poder y de toma de decisión dentro de la abadía que no sé cómo se resolvían dentro de la abadía.
Digo, porque estaba el abad, pero después estaba el prior. Y cuando el abad no estaba, el que mandaba era el prior. El prior además era pensando en Cluny, el prior además era el candidato, si sobrevivía, el candidato normal a suceder al abad. Era común que el abad asimilara a un monje, eligiera un monje por sus capacidades, y dijera, vamos, fulanito, vení, vos te encargas de esto cuando yo no esté, cuando estoy hablando con los reyes, lo que sea, o yo estoy grande, lo asimila, y ese asimilarlo a la toma de responsabilidad implica que el tipo junta poder, digo, ejerce el cargo de casi de abad sin serlo. Entonces también hay una mecánica y después por debajo hay biblioteca, hay un montón de cargos de toma de decisión dentro además de la administración de las tierras del monasterio que te cortan cómo se da esa discusión interna es muy difícil de saber. Alguno debería terminar con arsénico en el vaso como en las películas, ¿no? Pero no, es difícil saber cómo se dirimía esa mecánica interna. Pero sí, es otra mecánica. Lo interesante es que los monasterios son lugares en los que viven hombres célibes o mujeres célibes, pero que se perpetúan en el tiempo. Para eso necesitas que te regalen niños. ¿Sí? No para esclavizarlos, sino para perpetuarte en el tiempo como institución. La iglesia se reproduce sin reproducirse. La iglesia institucional. Hay un montón de peros a lo que dije yo, ¿no? En la Alta Edad Media un montón de curas, era habitual que los curas tuvieran hijos, pero eso es otra discusión, digo. Pero por lo menos en términos teóricos, y eso en el monasterio se da, es una institución que se reproduce sin reproducirse. Digo, se reproduce porque la reproduce la sociedad que está por fuera de las murallas. Por eso es que ese aislamiento del monasterio siempre es discutido, es discutible y es un problema. Bueno, nada, eso. Tiene una función muy económica también importante, ¿no? Con estas El donaciones de las monasterio, tierras trabajaba excedente. bueno, pues la otra particularidad que tienen los monasterios es que el monasterio es, entre comillas, el señor es el monasterio, es la comunidad monástica. Por lo tanto, a la muerte de los monjes la tierra no se divide. O sea, las grandes fundaciones monásticas, pero también las grandes fundaciones conventuales y religiosas, son máquinas de aspirar riqueza inmobiliaria. Digo, eso es algo que pasó en la Argentina. Digo, vino Rivadavia y se quedó con todo lo que la iglesia había juntado durante 300 años. O sea, es la tierra de la iglesia la que va a ser expropiada en la Revolución Francesa y va a financiar los ejércitos revolucionarios de la Primera República. Digo, o sea, son cantidades masivas de tierra. Por eso es que hablar de economía medieval y no hablar de las fundaciones religiosas es algo que no tiene sentido. ¿Se podría decir que era el terrateniente más grande de Europa, la iglesia? No necesariamente el más grande, porque hay circulación de tierras. Igualmente no necesariamente el más grande, porque además la iglesia en realidad son una miríada de órdenes, congregaciones, fundaciones episcopales. Digo, la iglesia no es un solo dueño. Pero es difícil calcular. Pero sí, hay una cantidad muy importante de la tierra. Bueno, es una de las razones por las que muchos nobles se pliegan a la reforma en el 16. Una de las primeras cosas que hace Enrique VIII va a ser expropiar a los conventos sobre todo. Es lo que hacen, bueno, los revolucionarios franceses, sí. Es una cantidad de riqueza muy grande. La iglesia siempre compra, nunca vende.
¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, no sé, como quieran, podemos ir terminando. Dale. Bueno, muchísimas gracias, bueno, Alfonso por la charla y a todos ustedes por haber Por la asistido. asistencia. Mañana queda el último día, pueden consultar el programa en la página de la universidad. Y bueno, también muchas gracias porque a muchos de ustedes los he visto en más de una de las charlas, así que muchas gracias por estar viniendo a esta semana UNIT. Bueno, gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno.